Iniciamos, por favor. A ver, permíteme tantito porque no, aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahorita activo el micrófono. Aquí hice unos ajustes. Audio. Video. General. Déjame habilitar el micrófono. Ya no sé qué moví aquí. Ajustes son. A ver, permítanme, porque ya no sé qué hice aquí, que moví algo. A ver. Ahí está ya. A ver, adelante. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahora sí ya. Ok. Buenos días, compañeras. Me da gusto que estén aquí. Ahora, el día de hoy cambiamos un poquito la estructura de la sesión. Al final les vamos a explicar por qué. Miren, cuando la doctora Rosalinda, quien me invitó a participar, me dijo de lo que se trataba el tema, pues a mí me dio mucho gusto porque pues es algo con lo que nosotras vivimos de manera cotidiana y que dependiendo de la etapa de nuestra vida la vamos modificando. Digamos que pues el género que nos atañe a nosotras directamente, ¿no? Porque pues somos mujeres y somos mujeres de distintas edades. Yo veo aquí que hay puras mujeres, lo cual sí me da mucho gusto también. Y me permite también hacer puntualizaciones que vivimos nosotras las mujeres como mujeres. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con el género y las emociones, la forma en la que nosotras las mujeres vivimos cada una de las emociones que nos suceden a lo largo de la vida, cómo procesamos esas emociones, que no sentimientos, ahorita vamos a ver la diferencia, y cómo este sentir, vivir nos afecta no solamente a nosotras como personas, en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en nuestra vida misma, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla. Tengo equipo nuevo, espero que sí. Ventana, ¿verdad, doctora? Y después aquí. Ustedes me dicen si se ve bien. Se ve completo, ¿no? ¿Verdad? No, todavía, pero se alcanza a ver bien. Dale clic aquí donde dicen en la copita que es presentar. Ajá, sí, sí. Y si no, es que vas a tener que ampliar tus diapositivas. Ajá. Para a ver, aquí le doy. Es que, a ver. Le doy. Es que tengo equipo prestado. Equipo nuevo prestado. Justo para que no me fallara el mío. A ver, voy a intentar de nuevo. Le doy en la copita y no me da. No me abre. No, entonces, así se ve bien. Ajá, yo creo que así se ve bien. Pero se ve muy, muy, muy chiquito, ¿no? Y sí como que sí necesito que se vea grande por
por cómo lo vamos a trabajar. Entonces, amplía tus diapositivas. Ujú. Ni siquiera se mueve la ampliación. Bájala, Y si le descárgalo. compartes el archivo a Rosalinda y que Rosalinda lo vaya proyectando. Sí, también. Bueno. Digo, ya lo tengo, pero si quieres, lo proyecto. Ok, por favor, y ya yo nada más te voy diciendo más o menos qué tiempo, ¿no? Vamos a interrumpir un poquito por esto, pero hay una disculpa. Pero esto no se amplia. Es que sí es importante que se vea grande. Con F5 me dicen aquí. Tampoco. Bueno, no importa, doctora, si me haces favor. Sí, entonces puedes dejar de presentar y yo voy A ver. presentando. Ahí voy. Miren, les adelanto un poquito. Ok, ahí se ve mejor. ¿Sí lo ven mejor en sus pantallas? Sí. Estructuré la sesión. La que sigue, por favor, doctora. La estructuré de esta manera. Primero les voy a decir en términos generales cuál es el objetivo de este tiempo que vamos a compartir. Una pequeña introducción para que ustedes sepan desde dónde estoy hablando y por qué, o sea, lo estructuro de esta forma y por qué la puntualización en ciertos aspectos, porque durante todo el seminario hemos estado abordando emociones, pero desde distintos enfoques. Entonces, para que ustedes sepan desde dónde yo lo voy a abordar, vamos a aclararnos en algunos conceptos, solamente en algunos conceptos. Todas las personas que estamos aquí, pues tenemos ya una formación académica, todas hemos vivido y sentido emociones, y por supuesto que yo asumo que ustedes saben lo que es una emoción y cómo se siente y las distintas emociones, pero sí quisiera que nos pusiéramos como de acuerdo en uno que otro término que a veces se confunden. Y después les propongo que vamos a hacer un pequeño ejercicio que tiene que ver, pues también con nuestras emociones, ¿no? Va a ser parte del desarrollo de la presentación. Después unas breves recomendaciones para el trabajo con algunas emociones que nos cuesta un poquito manejar de manera adecuada, y después al final les voy a compartir alguna bibliografía que creo les pueda servir. Entonces, de esta manera es como yo estructuré la sesión de hoy, más o menos considerando el tiempo que tengo para hacerlo. La que sigue, por favor. Bueno, miren, los objetivos, ¿cuáles son? Les decía yo hace rato que nos pongamos de acuerdo más o menos en la definición de algunos conceptos, después explicar cómo estas emociones nos atañen a nosotras como mujeres y también en nuestras distintas etapas de la vida, porque bueno, evidentemente no es lo mismo una chica de 15 años, de 13 años, ¿verdad? Una puber, adolescente, etcétera, una mujer de mediana edad a una mujer mayor, etcétera. Las condiciones de vida, las condiciones de salud, la vida misma, nuestro ciclo vital familiar también condiciona mucho de cómo vivimos estas emociones, y al final, pues compartirles algunas estrategias que podemos utilizar para esta gestión de las emociones. Miren, hay alguna corriente que dice, o algunas posturas que dicen que las emociones se viven y que las emociones no se tienen que gestionar. Algunas posturas que dicen que esta gestión que tiene que ver con la inteligencia emocional, así tal cual, inteligencia emocional, como que no es muy útil porque se habla, por ejemplo, de dolor social, porque bueno, la sociedad te enferma, la sociedad que te cure, pero en este caso yo sí voy a hablar de inteligencia emocional y les voy a explicar por qué
y por qué de esta gestión de las emociones. Sobre todo nosotras que somos mujeres, que algunas de nosotras somos docentes o tenemos puestos de convivencia e incluso para la propia familia y las amistades, ¿no? La que sigue, porfa. Ajá, entonces, ¿desde dónde se habla o desde dónde lo abordamos y por qué? Miren, básicamente yo lo voy a abordar desde la psicología, ¿sí? No una corriente específica, no una estrategia terapéutica específica, porque cuando nosotros tenemos algún problema con el manejo de alguna de las emociones, como todos somos individuos, todas somos individuos, y lo manejamos de manera distinta, no la misma estrategia nos sirve para todas en todo momento, ¿no? Entonces, sí lo voy a abordar desde ahí y específicamente con las recomendaciones, pues tiene que ver un poquito con el área médica, con el área psicológica y también algo con este contexto sociocultural, porque estamos hablando de emociones y su vínculo con el género. Entonces, digamos que desde estos puntos de vista, voy a tratar de hacer una vinculación sencilla y clara para que veamos lo que sigue. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ok, pues entonces, miren, vamos a partir de estas preguntas detonadoras, ¿sí? De qué es una emoción, cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. A veces nosotros decimos, ay, es que es muy temperamental. Actualmente hablamos, por ejemplo, de la generación de cristal y decimos, ay, no les puedes decir nada porque se rompen, ¿sí? Son muy temperamentales, son muy sensibles. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está pasando? Nosotras decimos ya generaciones muy atrás, ¿no? 60, 70, decimos, bueno, es que en nuestros tiempos la gente no era tan sensible, tanto hombres como mujeres aguantábamos como mucho más, ahora no los puedes ni ver porque de todo lloran. Bueno, cosas así, ¿a qué se debe esto? Entonces, la diferencia entre emoción, el sentimiento, el temperamento, el carácter, van siendo cosas distintas, ¿no? Que sí tienen que ver con una parte hereditaria, fisiológica, pero otra parte, por supuesto, que es la cuestión social. Después vamos a abordar cuáles son las emociones primarias y cómo se presentan, para qué nos sirven, ¿sí? Porque son adaptativas, tienen una función y posteriormente, al final, también como todas estas preguntas detonadoras, qué es la inteligencia emocional, para qué nos sirve, cómo la podemos utilizar, cómo podemos abordar estos factores de esta misma inteligencia que, que están un poquito, digamos que no los podemos manejar bien, ¿no? No quiero hablar de bajo, de alto, aunque hay escalas que los miden, pero aquí no es quién es más inteligente emocionalmente o quién es menos inteligente. No, aquí no se trata de eso y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la que sigue, doctora. Sí, les decía, vamos a ver qué cosa es, qué es una emoción. Y sí quisiera que si tienen su celular, les voy a pedir, quien quiera participar, si tienen su celular ahí a la mano, vamos a hacer un ejercicio que nos va a llevar aproximadamente 5 minutitos, ¿sí? 5, 6 minutos. Entonces, les pediría, repito, quien quiera participar, que ponga su celular mirando hacia su cara y se van a grabar 5 minutitos o menos, realmente, 4, pero que sí, graben su cara, quien pueda y quien quiera.
Nosotros les vamos a pasar una serie de imágenes, ¿sí? Y después de cada una de las imágenes, ustedes en una hojita, si es que tienen ahí una hojita y un papel, van a ir poniendo lo que cada una de esas imágenes les genere, qué cosa les provoca. Lo van a ir escribiendo ahí en esa hojita, pero sí les pido, si es posible, que tengan el celular ahí a la mano y graben su cara, ¿ok? Bueno, quien quiera participar y quien no, no hay ningún problema. Entonces, la siguiente, bueno, ya si ya tienen manita arriba, entonces quiere decir que ya están listos. Entonces, ¿sí? Ah, ok, ya. Que ya están listos, ya pusieron su celular. Entonces vamos a pasar a la primera imagen. ¿Ok? Adelante, doctora. La siguiente, esa no las vamos a brincar. La siguiente. Ahí. Ok, pasamos a la siguiente. La siguiente. La siguiente. 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 Ok. Regresamos a las 6, por favor, doctora. Ya pueden apagar su celular y quédense ahí con su hojita. Bueno, ofrezco una disculpa para algunas de por algunas de las imágenes, por hacerlo tan gráfico. Más adelante explicamos el por qué. ¿Qué es una emoción? Adelante, doctora, la siguiente. ¿Qué es una emoción? Bueno, tenemos una definición. Hay muchas definiciones de emociones. Sí, es una respuesta neuroquímica y hormonal
que nos predispone a reaccionar ante un estímulo interno externo. Lo que vimos ahorita, todos fueron estímulos externos, ¿sí? Y cuando nosotros vimos una imagen o vimos la otra o vimos otra, no estábamos pensando en que, bueno, ahora voy a sentir esto o ahora voy a sentir lo otro. Cuando ustedes vean la grabación que hicieron, ustedes van a ver que en su cara se refleja de manera automática el asco, el miedo, la repulsión, felicidad, ternura, tranquilidad, etcétera, distintas cosas. Ustedes lo van a ver para quienes se grabaron, lo van a ver. Bueno, entonces, esto es instintivo, es automático, no es algo que estemos pensando. Esa es una emoción. Y hay estímulos internos y estímulos externos. La respuesta va a ser casi o prácticamente la misma, pero lo que va a cambiar va a ser el estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las personas vamos a reaccionar de la misma manera ante el mismo estímulo, pero que a lo que nosotros nos provoque temor, ¿sí? Vamos a reaccionar de una forma y que, digamos, esto es universal. Cualquier cosa que le provoque a una persona temor, ¿sí? La respuesta fisiológica e instintiva va a ser la misma. Lo que va a cambiar va a ser el factor que provoque ese miedo, ese asco y todo lo demás. Por ejemplo, vimos ahí un platillo con, pues una hojita de acelga, ¿verdad? Muy limpiecita, cebollines y un pajarito por allí, ¿no? Entonces, pues nosotras lo vemos a lo mejor y decimos imposible. O sea, hasta los pelitos tiene aquí, ¿no? Yo no me comería eso. Pero, pues, quién sabe en otras partes, ya saben, ya ven que los chinos todo comen, ¿no? Comen tarántulas. Aquí la compañera pensó en COVID, ¿no? O sea, lo que eso genera, ya estamos predispuestas, ya tenemos incluso qué nos puede pasar si comemos eso, ¿no? Entonces, imagínense, el estímulo puede ser distinto, pero al quien lo disfruta. O sea, en realidad hemos visto personas que comen pues, animales vivos, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante con el asunto del asco. Pero entonces son respuestas automáticas, ¿sí? No estamos pensando nuestra reacción, es automático, esa es una emoción. Es una característica primaria, instintiva e involuntaria, ¿ok? Y ojo, porque estas emociones básicas tienen una función adaptativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto nos va a proteger, es una forma de protección. Es adaptativo y es de supervivencia. Y miren, dependiendo del autor, se manejan muchísimas emociones, ¿sí? Yo estoy tomando las 5 básicas, que bueno, los grandes autores manejan 7, pero a mí me parece que se parecen un poco, se relacionan. Entonces puse solamente estas 5 emociones básicas: miedo, ira, tristeza, asco, alegría, ¿sí? Y de estas emociones hay un montón de combinaciones, sí, que nos pueden dar distintos sentimientos, nos pueden dar distintos estados de ánimo, etcétera, sí, pero digamos, vamos a trabajar con estas 5. Ahora sí, doctora, si te saltas todas las imágenes y vamos hasta, creo que es la 19. Ok, vamos a empezar con qué cosa es la alegría. Todas nosotras y nosotros, que ya vi que llegaron algunos compañeros, pues hemos sentido la alegría. Todas nos hemos sentido alegres, ¿no? Nos hemos sentido felices. Y, digamos, naturalmente buscamos sentirnos bien, esta alegría, esta felicidad. Este estímulo generalmente son estímulos positivos, que son buenos para nosotros, que promueven la cohesión social, que promueven la solidaridad, que promueven la tranquilidad, todo esto, ¿sí? La alegría. Y al igual que los demás, que las demás emociones tienen también estímulos internos y estímulos externos,
si nos dan un regalo o si nos dan una buena noticia, etcétera, pues eso sería un estímulo externo. Cuando, por ejemplo, el clásico, ¿no? Estamos enamorados, bueno, podemos estar pensando en la gente, en la persona, en nuestro objeto del deseo, diría Freud, bueno, pero eso nos mantiene en un estado, ¿sí? De alegría, de placer, ese sería un estímulo interno. Pero fíjense que aquí hay algo que también se llama o se nombra como la alegría maligna. Nosotros no podríamos pensar, ¿no? Como que es una contradicción, como que alegría maligna. Lo maligno no puede ser alegre, ¿no? Tiene que ser triste, tiene que generar temor y todo. Bueno, pues resulta ser que la alegría maligna se presenta o se da cuando nos genera placer el malestar del otro. ¿Sí? Cuando al otro le va mal, cuando lo corren, hay alguien en el trabajo que nos cae mal y lo corren, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya lo corrieron, que se fue, ¿sí? Nos genera placer, nos genera alegría, o alguien que se cae de las escaleras y tampoco y nos da risa y nos da placer. Digo, resulta hasta como un poco malévolo, ¿no? Pero efectivamente sí hay personas que se alegran con el malestar de los demás, ¿no? Que le vaya mal a México, que le vaya mal a México. Esa sería la alegría maligna. Y miren, también se habla de alegría patológica, ¿sí? La alegría patológica, o sea, un estado continuo. Las emociones no pueden permanecer la misma emoción con la misma intensidad todo el tiempo, ¿sí? Esto no funciona así porque les decía, las emociones tienen una función adaptativa. Imagínense a alguien que está muy contento, muy risueño, eufórico, y hay una situación grave de peligro, ¿sí? En la que la situación nos dice, corre, tienes que correr, tienes que esconderte, tienes que protegerte, y pues nosotros estamos aquí en la risa y en el júbilo, no nos sirve, la alegría en ese momento no nos sirve, ¿sí? Tenemos que pasar a otra emoción. Entonces, cuando nos dice, no podemos estar con una emoción, repito, todo el tiempo y al tope. Cuando esto sucede en el caso de la alegría, lo que se llama alegría patológica, que nos lleva a estados eufóricos, ¿sí? Esto ya se toma como justamente como una alteración y que suele vincularse con estados bipolares, ¿sí? Entonces, entre más alto y más permanece en una cuestión de bipolaridad, más bajo es la caída y entramos a un estado depresivo. Esto es cuando no se maneja, cuando es extremo y es patológico, ¿sí? Cuando no, pues cuando podemos gestionar las emociones, por supuesto que todos queremos estar alegres, ¿no? La que sigue. Ok, pasamos a la ira. Lo mismo que las otras. Es una función adaptativa. ¿Sí? Surge, ¿de qué nos surge la ira? Fíjense que un elemento que suele generarnos mucha ira, que es, vamos, lo preguntamos, lo vivimos, lo convivimos en terapia, en psicoterapia, en clases, en contacto con la gente, es el asunto de la frustración. ¿Sí? ¿Qué pasa con la frustración? Que no estamos consiguiendo lo que queremos como queremos. Y ahí hay una cuestión de control, ¿sí? De dominio y de control. Fíjense, y aquí voy a hacer, digamos, alusión al asunto de la violencia. Cuando hay pues una cadena de violencia, se dice que en muchas ocasiones no es que se busque, obviamente la violencia tiene una intencionalidad, ¿sí? Y la violencia es la responsabilidad de quien la ejerce, no de quien la recibe, ¿ok? Pero una de las principales columnas para ejercer violencia es el control.
porque no hiciste lo que te dije, porque no obedeciste, para que aprendas, para que entiendas quién manda, etcétera. Entonces, cuando esto no sucede, se genera este sentimiento de frustración, de que tú sigues haciendo lo que tú quieres, no lo que yo quiero, ¿sí? Y entonces se desata, además, esta cuestión de la ira. Se pierde el control, ¿sí? Entonces, ciertamente una situación de peligro o de amenaza, sí, pero ¿de amenaza a qué? De amenaza a mis intereses, que puede también amenazar mi integridad, porque también puede amenazar, es una forma de reaccionar de manera agresiva, que no violenta, pero sí de manera agresiva para defenderse. Digamos, en una situación de alto riesgo, ¿verdad? Igual que el miedo, la ira nos es útil para defendernos, ¿sí? Pero obviamente, como las otras emociones llevadas al extremo, nos van a generar muchísimos problemas. ¿Cuáles son algunas de las reacciones que nos provoca la ira, ¿sí? O este enojo intenso. Bueno, pues es la taquicardia, ¿sí? El corazón. O sea, es taquicardia, ¿eh? No son palpitaciones. Las palpitaciones, sí, como cuando sube un poquito la presión y sentimos, corremos, ¿sí? Corremos, y ya tenemos las palpitaciones un poquito altas, esas son palpitaciones. Pero taquicardia ya es como el corazón así latiendo muy, muy fuerte, que incluso te empieza a generar falta de oxígeno, o sea, como que ya no puedes respirar bien. Esta es la taquipnea. Entonces se presentan las dos, alteración de la presión arterial. Obviamente, si una persona muy enojada le tomamos la presión, pues seguramente tiene 140, 100 o 90, no solamente con la ira, con otras emociones también, pero en la ira es casi seguro, ¿no? Enrojecimiento y tensión. Reconocer digamos, estas manifestaciones corporales, ¿sí? Nos va a ayudar mucho en el futuro, cuando estemos hablando, cuando hablemos de inteligencia emocional, porque al reconocer esto vamos a poder controlarlo, ¿sí? Entonces, bueno, hay reacciones pasivas, porque no toda la gente ante un enojo, ira muy fuerte, pues se le va encima a otra persona o empieza a gritar o a aventar cosas. No, sino que hay personas que se quedan calladas, ¿sí? Y como que todo se lo comen, todo lo contienen, lo contienen, lo contienen, ¿sí? Esa es una reacción pasiva de la ira, que tiene sus consecuencias fisiológicas y también de salud. Ajá, pero se traban, o sea, no pueden ni hablar de tan enojados, de tan furiosas que están, no pueden ni hablar. O la otra que decíamos, completamente agresiva, que avienta cosas, que rompe, que se va a los golpes, y hay otra forma asertiva, ¿sí? De reaccionar ante la ira o de controlar la ira. Esta forma asertiva, ¿en qué consiste? Bueno, se utiliza mucho con niños y también se utiliza en grupos de trabajo con hombres violentos, que es el tiempo fuera, ¿sí? Aparte de otras técnicas de respiración, de relajación y demás, es el tiempo fuera. En el momento en el que yo empiezo a sentir la taquicardia, el enrojecimiento, el calor que me sube, que no a todos les pasa lo mismo, pero hay ciertas reacciones fisiológicas que se presentan dependiendo de cada persona, y en el momento en que reconocemos cómo nos sentimos, en ese momento decimos tiempo fuera. Sí, pero es que te estoy preguntando, discúlpame, no puedo seguir hablando, estoy muy enojada, lo hablamos después, ¿sí? ¿Esto qué significa? Esto significa que validas la ira, ¿sí? La validas, la reconoces y actúas en correspondencia. Porque fíjense, eso sí, hay mucho, eso sí lo hacemos mucho las mujeres, y esta es una cuestión justo de género. ¿Qué tienes? Nada. ¿Por qué estás enojado? Enojada. No, no estoy enojada. Pues dime qué pasó, que te murieron. No, no me pasó nada. No estoy enojada. Que te digo que no estoy enojada. Entonces, algunas personas me decían, es que a mí me enoja que me digan que estoy enojada. Bueno, ¿y eso cómo lo va a saber la otra persona? ¿No? Entonces son cosas que tenemos que decir. Tenemos que reconocer
la emoción, en este caso tenemos que reconocer la ira y después tenemos que validarla. La reconocemos y la validamos. ¿Cómo? Sí, estableciendo estos límites de ahorita estoy enojada, no puedo seguir hablando contigo, lo hablamos después. Y si insiste y insiste y insiste la persona, porque hay personas que sí son, ¿no? Insisten y insisten, entonces tiempo fuera, ¿sabes qué? Ahorita regreso, se salen o se hacen cualquier otra cosa. Y tenemos elementos, tenemos factores, tenemos estímulos que justamente nos generan placer, nos generan sensaciones agradables. Entonces, en ese momento de ira, después de algunas técnicas, entonces recurrimos a esos estímulos para bajar la emoción y después poder pensar con claridad. La que sigue, doctora. Bueno, el asco, ¿sí? Igual que las otras. Yo supongo, ¿verdad? No es igual para todas, pero supongo que el platillo con el pajarito y y la micosis extrema de esta pobre persona, pues fueron de las cosas que generaron pues un poquito de asco. Sí, no creo que la micosis a alguien le haya dado miedo, o a lo mejor sí, ¿no? Como miedo de contagiarse, si es una fobia, ¿no? Te genera este miedo. Entonces puede ser supongo, la micosis, el pajarito en el plato, también la fractura expuesta pudo haber generado así como un poquito como de angustia, ¿no? También algo de asco, no estamos acostumbradas a ver esas imágenes, etcétera. Entonces, aquí con el asco, regresamos, es adaptativa. ¿Qué es lo que sucede? Este rechazo a esto no, que fíjense, el asco es una de las emociones que utiliza todos los sentidos, porque, bueno, no oímos, ¿no? No lo estamos oyendo, pero sí lo leemos y lo vemos, y si lo probamos, peor. Entonces, una de los sentidos más primitivos es el olfato. Y ustedes, cuando pasan a veces por algún lugar que huele mal, les genera cierto rechazo, cierta repulsión. La función adaptativa del asco es que no nos acerquemos a factores, elementos, cosas que estén contaminadas y que nos puedan hacer daño, ¿sí? Que puedan ser peligrosos para nuestro organismo. Entonces, si la comida está echada a perder, huele feo, ¿sí? A veces no se ve mal, pero huele mal, y en el momento en el que la probamos nos sabe feo, entonces en ese momento lo rechazamos. Es un mecanismo del organismo que dice, esto no te lo comas porque te hace daño. Bueno, ya si tenemos muy atrofiado el gusto y tenemos muy atrofiado el olfato, pues es probable que nos comamos algo que esté echado a perder y que nos haga daño, pero usualmente no es así. Entonces, y a ver, aquí en la cuestión del asco que decíamos hace rato, ¿quiénes son los que, ya no veo la presentación, doctor, ya se fue. ¿Quiénes son los factores que nos van a generar a nosotras ese asco? Decíamos algunas. En México comemos gusanos, en México comemos chapulines, en México comemos hueva de hormiga, en Chiapas, hasta donde sé, comen chango. Digo, yo nunca he visto el chango, ¿no? Pero dicen que comen chango, la cabeza del chango así partida y que así se la comen. Entonces, y si nos vamos otra vez a los chinos, ven que se comen hasta los pulpos así vivos, los agarran así y se los están comiendo. Entonces, pues, no sé, aquí cada cultura, ¿sí? Es distinta para cada persona el factor o el estímulo que le va a generar asco, ¿no?
Esto está vinculado usualmente con el asunto de la higiene y de la salud, y aquí hay algo importante, ¿sí? El asco se vincula también con el miedo. Bueno, todas se vinculan en algún momento, pero el asco y el miedo van muy juntas. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, si le tenemos miedo a una rata, ¿no? Pero si está muerta, a lo mejor nos da asco. Si está viva, nos da miedo, y si está muerta, nos da asco. Cuando este asco, también lo vamos a ver con el miedo, pero cuando este asco es extremo, ¿sí? Ya se vuelve una patología y ya llega a ser una fobia. O sea, no es lo mismo que tú veas ahí una rata destripada, ¿no? O una cucaracha en la sopa y dices, ay, guacala, y ya, a que tengas una reacción de que casi te desmayes, o que te suba muchísimo la presión, o que empieces automáticamente a vomitar. Esto ya tiene más tintes de fobia que de un rechazo de protección. ¿Ok? ¿La que sigue? Vamos con el miedo. Lo que les decía hace rato, el miedo es también función adaptativa que nos va a dar respuestas similares, porque bueno, vamos a tener la sudoración, la dilatación de las pupilas, la tensión muscular, el aumento del ritmo cardíaco, la presión sanguínea, sí, la sudoración, ya lo dije, incluso el temblor, pero ¿qué nos dice el miedo? Estás en riesgo, ¿sí? Estás en riesgo, nos ponemos pálidos, la sangre se nos va a las piernas, ¿por qué? Porque hay que correr, hay que protegerse. Uh-huh. Cuando una persona está en constante miedo, en constante estrés, ¿qué es lo primero que se deteriora o que se ve afectado? Bueno, sí, obviamente la presión arterial, problemas gastrointestinales, pero por ejemplo se empieza a caer mucho el cabello con un alto nivel de estrés. ¿Por qué se empieza a caer el cabello? Porque el cuerpo dice, el cabello no te sirve, el cabello no te protege. Necesitamos toda esa energía, todos esos nutrientes, toda esa vitamina para el corazón. Uh-huh. Entonces, pues empezamos a tener problemas con la piel, problemas con el cabello, con las uñas, etcétera. Así, digamos que de lo menos importante a lo más importante. Pero igual una respuesta similar ante un estímulo diferente, porque a cada quien nos dan miedo cosas distintas. Ahora, ¿qué vemos en cuanto al miedo? Esto, aquí sí podemos hablar mucho, algo muy, muy, muy notorio en cuanto a cómo expresan el miedo los hombres y cómo expresan el miedo las mujeres, o qué se les permite a los hombres y qué se les permite a las mujeres respecto al miedo, ¿no? Entonces, a un varón también le puede generar miedo y también le puede generar asco una cucaracha, una rata, pues no sé, una víbora o cualquier otra cosa, una araña, ajá, pero pues, ¿qué hacen usualmente ellos? Se aguantan, ¿no? Y si van acompañados, pues aguantan más. No se dan este lujo de gritar, de correr, de esconderse detrás de algo, porque luego viene la sanción, la crítica, el dedo señalando de que no son valientes, son cobardes, etcétera. En el caso de las mujeres, pues tenemos más flexibilidad en ese sentido, porque podemos, pues podemos gritar, podemos llorar, podemos hacer más cosas y no vamos a ser criticadas fuertemente por eso, ¿no? Bueno, ¿para qué nos sirve el miedo? Igual de protección esto es muy importante, ante un peligro real o imaginario. El cerebro no registra cuando el peligro es real o es imaginario. Si nosotras estamos muy tranquilas y estamos pensando en el asalto de la semana pasada y el cuchillo que te pusieron y todo, nuevamente toda la reacción fisiológica se presenta, ¿sí? Por eso se critica tanto cuando se van a levantar denuncias por violencia, por acoso, por abuso, por lo que sea, sobre todo cuando tiene que ver con abuso sexual, que, a ver, cuéntame cómo pasó y dime, ¿pero qué te dijo? ¿Pero qué te hizo? ¿Y qué hiciste? O sea,
cuando se habla de revictimización es realmente volver a vivir, ¿sí? Por eso se revive el momento y se vuelve a pasar por la misma situación, ¿sí? Que poco a poco, con tanto repetir, bueno, ya está, el trauma ya está ahí establecido, ¿sí? Ya nada más es cómo se maneje más adelante y si hay acompañamiento, que la intensidad puede ir bajando poco a poco. Pero esa es una de las cosas que se critican. Una declaración y punto, ¿no? Declaración con el médico, declaración con la psicóloga, declaración con pobres, bueno, no pobres, ¿no? Pero esta es una manera de estar revictimizando a la víctima, ¿no? Haciéndola pasar nuevamente por el mismo estado alterado emocional, incluso estado alterado de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da el miedo? Bueno, el miedo tiene distintos niveles, distintos nombres. Hay quienes dicen es temor, es horror, pánico, y el extremo sigue siendo la fobia, ¿sí? Ya una fobia a las arañas, por ejemplo, pues ya saben, aracnofobia, ¿no? A los espacios cerrados, bueno, claustrofobia, ¿sí? Eh, para todo prácticamente, llevado al extremo, son fobias. Imagínense que el miedo o el asco y el miedo a la sociedad, ¿sí? Lleva a las personas a estarse lavando las manos continuamente, a no tocar nada porque todo está contaminado, porque todo está sucio y las personas llegan con las manos deshechas de tanto cloro que se ponen en las manos. Y cada 5 minutos se están lavando las manos, pero con cloro. Entonces, bueno, ya esta es una fobia a la sociedad y entonces a poderse contaminar con algo, ya es un problema, ¿no? Las fobias son un problema y bueno, ya existen muchas corrientes terapéuticas y muchas estrategias terapéuticas que lo que mejor funciona en estos sentidos es el enfoque cognitivo-conductual y una desensibilización automática y sistemática también, que poco a poco va ayudando a la persona. Pero bueno, entonces, fíjense, tenemos igual el ritmo cardíaco y la presión sanguínea en el miedo, en la euforia, en el asco no tanto, pero sí en el miedo y en la euforia, es uno de los principales problemas que se presentan ante los extremos en estas emociones. La que sigue, doctora, por favor. Ok. Aquí tenemos algunas preguntas, un siguiente punto del ejercicio. ¿Por qué no nos da miedo a todos el mismo elemento, el mismo factor, el mismo estímulo? ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos una crianza distinta, porque nuestro ambiente fue distinto, porque nuestros lugares de recreación fueron distintas, simplemente por nuestro entorno. Y también porque tenemos una carga hereditaria distinta. Fíjense que a mí no me gusta como poner todo del lado de lo social, porque lo biológico tiene un papel también muy importante, ¿sí? Nuestro temperamento tiene una carga hereditaria importante y nuestro carácter tiene una carga social muy importante. Entonces, aquí hay algunas preguntas. Por ejemplo, para estos momentos en los que nosotros tenemos miedo a algo, digamos, la primera pregunta sería, ¿qué quiero evitar comportándome de este modo? Cuando sentimos miedo, estamos tratando de evitar algo, nos estamos protegiendo. Una pregunta sería, ¿qué quiero evitar? Porque muchas veces, fíjense, tenemos miedo a hacer el ridículo, ¿sí? Ay, no, qué vergüenza, qué pena, no es que me da miedo, no quiero hacer el ridículo, no quiero que me critiquen, esto te lo dice mucho la gente en terapia. No es que yo no, o sea, es que me van a criticar, es que no, mejor no lo hago, porque tengo miedo. Bueno, se presentan a hacer o sea, tienen que confrontar esa situación y se presentan todos los síntomas del miedo, ¿no?
¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se me instaló este miedo y por qué? ¿Con quién estaba? ¿Qué pasó? ¿Qué voy a perder? Muchas personas tienen miedo de quedarse solas y tienen miedo de que les abandonen, ¿sí? En el caso de la violencia en pareja y en terapia, las mujeres te dicen, ¿qué voy a hacer si me quedo sola con mis hijos? ¿Cómo voy a salir adelante? Por eso no hago, por eso no digo, por eso aguanto. Porque tienen miedo de enfrentarse ellas solas, ¿sí? A la vida, al trabajo, al cuidado, que muchas veces, la mayoría de las veces les va mejor, ¿sí? Pero dar ese paso, pues no es algo sencillo. Esta de qué imagen desastrosa sale de mis pensamientos es justamente estar imaginando lo que puede pasar. Fíjense que de todo lo que imaginamos que puede pasar, ¿sí? Más del 90% de cosas no pasan, no suceden. Pero todo el tiempo estamos, ¿y si esto? ¿Y si el otro? ¿Y si me despiden? ¿Y si me contagio? ¿Y si me enfermo? ¿Y si? ¿Y si? Usualmente no sucede. ¿Sí? Pero eso nos mantiene en un constante estrés, nos mantiene alteradas. Entonces, cuando hay mucho miedo, la interpretación de la realidad no es objetiva, ¿sí? No es objetiva. Tenemos, por ejemplo, de esta interpretación que no es objetiva, tenemos un síndrome que se llama el síndrome de indefensión aprendida. Igual, o sea, hemos intentado alguna cosa, nos fue mal, ¿sí? Volvemos a intentarlo y nos va mal, volvemos a intentarlo y nos vuelve a ir mal, y entonces la cuarta vez decimos, nada de lo que haga va a hacer cambiar mi situación, ¿ya para qué lo hago? Mejor me quedo donde estoy. Esto le pasa mucho a las mujeres que tienen también síndrome de maltrato. También pasa con varones, no solamente con mujeres. Pero aquí más o menos estamos mirando que la emoción de la alegría, a lo mejor de la tristeza, es mucho más válida o se critica menos en mujeres que en varones. En varones debían manejar mucho mejor el asco, mucho mejor el miedo, ¿sí? Y no esta parte sentimental que también tienen, pero que usualmente está reprimida, ¿no? Entonces, miren, estas son algunas preguntas que son para reflexionar respecto al miedo solamente, para que ustedes digan, bueno, pues, ¿por qué? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué beneficios me trae? Y si lo consideran conveniente, pues bueno, dependiendo de esta reflexión que hagan, pues ya sabrán ustedes si merita o si vale la pena visitar a un especialista, ¿no? O alguna persona que pueda apoyar. Adelante, doctora. La tristeza también tiene una función adaptativa, ¿sí? Fíjense, la tristeza se cumple cuando las expectativas no se cumplen, o sea, sí, ahora sí, se produce cuando las expectativas no se cumplen. Por eso, en muchas relaciones es mejor, no digo que sea la única forma, pero sí es mejor entrar sin grandes expectativas. Esto ahora es muy complicado. Les comento por qué. Porque ahora muchas jóvenes, sobre todo, y muchos adolescentes, entran en relaciones, ya sea de amistad o ya sea de pareja, con una lista ya de expectativas. Es que la persona que va a estar conmigo tiene que tener esto más, no solamente cuestiones materiales, sino también cuestiones físicas, ¿sí? De apariencia física, y además de características psicológicas. Entonces hacen una lista bien larga que yo me pregunto, ¿y dónde vas a encontrar esa persona? Porque ya no se están dando tiempo, ya no se están dando, ya no tienen la curiosidad o el interés de encontrar a una persona y conocerla, o sea, ya quieren a alguien así que cumpla con todas estas características y de ambos lados. Si las tiene y si no, mejor ni le entro. Digo, bueno, es que bajo este esquema tan rígido va a ser un poco complicado, ¿sí? Porque ¿qué vemos? Por ejemplo, si estamos mediados, todas estas relaciones están mediando a través de la tecnología,
vemos también un montón de plataformas que tienen como objetivo establecer relaciones entre las personas, relaciones afectivas, toda la cantidad de fraudes que hay, ¿no? Sabemos también que la inteligencia artificial ahora te pone una Kardashian ahí enfrente, o te pone un Brad Pitt, o te pone un árabe, te pone lo que sea, ¿no? Y entonces, al momento de conocer a la persona, al momento de mirar, pues te genera frustración, te genera tristeza, porque no es lo que tú esperabas, ¿sí? Entonces, no quiere decir que tú entres o establezcas una relación sin ninguna expectativa, porque sí tenemos todas expectativas al establecer una relación y también las tenemos al empezar un trabajo, al hacer un ejercicio, todo está rodeado de expectativas, pero qué tan altas y qué tan estrictas y qué tan rígida es esa lista de expectativas que tenemos respecto a lo otro o respecto a los otros, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la tristeza? La tristeza nos sirve para elaborar todo tipo de pérdidas. La tristeza nos sirve también para modular la frustración, ¿sí? La tristeza nos sirve para modular circunstancias dolorosas de la vida. Para todo eso nos sirve la tristeza, ¿sí? Y también para, digamos, valorar estados de alegría, ¿sí? Y para valorar estados de felicidad. Bueno, ahora, pues, ¿cómo se presenta esta tristeza? Prácticamente en todos se presenta igual, no como las otras emociones, la reacción no siempre va a ser exactamente la misma, pero usualmente hay llanto, hay abatimiento, en ocasiones hay falta de apetito, ¿sí? Y lasitud, o sea, como un desgano por hacer las cosas. Cuando esta tristeza es muy profunda y es muy prolongada en el tiempo, entonces estamos hablando ya de un cuadro depresivo, ¿sí? Y bueno, ya abordar la depresión, eso ya es otra cosa. Que muchas veces, si es una depresión endógena, es necesario ya apoyarse en medicamentos, ¿sí? Para estabilizar y para que después pueda funcionar bien una terapia. Porque cuando la depresión es completamente, o sea, es muy profunda, las terapias no funcionan. Necesita mínimo una estabilidad para que la persona pueda tener capacidad de insight, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenga la capacidad de reflexionar, de asimilar, de analizar. Si la depresión es muy profunda, esto no se va a dar. Entonces, en ocasiones, un medicamento, que los hay muy buenos, tampoco hay que tenerle miedo a los medicamentos, ni a los psiquiatras tampoco, nada más que hay que fijarse con cuál, ¿sí? Y que mida bien la dosis. Eso nos puede ayudar para posteriormente continuar con una terapia en caso de que la tristeza sea muy larga y muy profunda. ¿Ok? La que sigue, doctora. Otras preguntas de reflexión. Con todas estas emociones, ¿sí? ¿Con quién las viví? ¿Cómo las viví? Es muy importante, fíjense, la infancia es muy importante para determinar el comportamiento del adulto. ¿Sí? Los traumas se pueden instalar a cualquier edad, pero cuando está en formación la estructura de la personalidad, ¿sí? La falta de amor, la violencia, el miedo constante, el estrés constante, determina muchas de las cosas que vamos a hacer y hacer cuando seamos adultos. Entonces, estas son algunas de las preguntas que nos hacemos, es, ¿qué pasó cuando eras pequeño? Cuando tenías miedo, ¿qué te decían? ¿Qué hacías? Te decían, ven, o sea, no tengas miedo, yo te enseño, o te decían, ay, chillón, chillona, cobarde, o cómo voy a creer. O sea, desconfirmaban la emoción, desconfirmaban el sentimiento. Había represalias, había burlas, ¿sí? Todo esto es muy importante, porque cuando hubo esto, entonces tendemos a reprimir
con la subsecuente patología, ¿no? Entonces, fíjense, cuando nosotros no expresamos este enojo o no expresamos esta furia, esta rabia de manera asertiva, pero cuando no la reconocemos, no la validamos y no la expresamos, pasamos a una depresión, ¿sí? Que puede ser una depresión ya bastante fuerte. O disociación afectiva. Oye, ¿cómo estás? Ah, bien. ¿Y tu hermana se murió ayer? Ah, sí, pero no, está bien. O sea, esto no es común. Esto no es normal. Ahora, no quiero decir que todo el mundo tenga que soltarse en llanto y que tenga que deprimirse, no, sí. Pero esta disociación afectiva, como estamos hablando de una emoción que es automática, que se refleja sin que nosotros lo pensemos y vemos que no está esta emoción ni siquiera en la fascia, entonces ahí podemos hablar de una disociación afectiva. No se está enfrentando la situación y ahí se va a quedar como un tumor y va a ir creciendo hasta que explote de 1000 maneras. La acumulación de la emoción negativa es como la acumulación de tensión. Va a llegar un momento en que revienta y revienta de la peor manera. Por eso es importante reconocerla, validarla y trabajarla. La siguiente, doctora. Y ahora paso a qué es este asunto de la inteligencia emocional. Fíjense que este asunto de la inteligencia emocional no tiene como objetivo ver quién es más inteligente o quién es menos inteligente. Se llama índice de coeficiente emocional porque se estableció un parámetro, ¿no? Estos test de inteligencia, así como se mide el coeficiente intelectual, también se mide el coeficiente emocional, ¿sí? Y les digo, o sea, hay una clasificación de cuáles son, y sí te da una calificación de tanto, ya siendo un promedio de todas este manejo de emociones, te da un coeficiente, ¿sí? Pero el coeficiente no es lo importante. Lo importante es ver cuál de todas esas emociones son las que están fallando para que tú a tu vez puedas trabajar con ellas y las puedas, lo puedas elaborar. Si por ejemplo hay ahí atravesado un trauma, ¿cómo lo puedes elaborar para poder ser funcional, para poder adaptarte y para, a final de cuentas, estar mejor? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el quid de la inteligencia emocional? Es la habilidad que vas a tener de reconocer primero, reconocer, entender esa emoción y después gestionarla. La validas, la reconoces y la gestionas. Eso es lo importante, ¿sí? Y eso te ayuda también a entender las emociones del otro, de la otra. Entonces, si tú reconoces esto y encuentras una persona que está completamente furibunda, completamente enojada, y tú te estás dando cuenta de eso y eres una persona que sabe gestionar sus emociones y esa persona te lanza un insulto o te dice alguna cosa que te desagrada y tú sabes gestionar tus emociones, no le vas a contestar de la misma manera. ¿Qué nos pasa cuando vamos en el carro? ¿Sí? Ya te tocan 1000 cosas, te tocan 1000 canciones y demás, se te atraviesan, te avientan el carro, 1000 cosas, ¿sí? ¿Cuántos y cuántos accidentes y cuántas desgracias no ha habido porque se baja uno con una pistola y se la vacía al otro nada más porque se le atravesó? O porque se pasó el alto o por 1000 cosas. Ok, entonces reconoces las tuyas y reconoces las de los otros para poder actuar en consecuencia. Si tú sabes que esta persona está teniendo problemas para manejar su ira, para manejar su control del impulso, para manejar su frustración, entonces tú generas alguna estrategia para poder tratar con esa persona.
porque desafortunadamente no estamos rodeados de gente hecha a nuestro modo, a nuestro gusto, y tenemos que estar lidiando día con día con un montón de personalidades, con un montón de temperamentos, con un montón de situaciones, ¿sí? Pero quien va a poder manejarlos bien va a ser quien tenga esta conciencia y que tenga trabajado este coeficiente emocional. Entonces, no se trata de ver quién es más apto, quién es menos apto, quién es más inteligente, quién es menos inteligente y para qué me sirve. No, sí sirve y sirve para muchas cosas porque tú vas a ver el factor que está un poquito bajito y con ese vas a trabajar y cuando tú lo consigas trabajarlo y consigas dominarlo, tú vas a ver el cambio. Automáticamente vas a ver el cambio de cómo tus relaciones con toda la gente que te rodea y contigo mismo cambian, ¿sí? Cambia en tu salud, cambia en tu familia, con tus amigos, en tu trabajo y en todas tus relaciones. Ahora hay que trabajarlo, ¿verdad? Pues sí, eso sí, hay que trabajarlo, no es automático, ¿sí? Uno de los problemas de la mayoría de los jóvenes es que todo ahorita, estamos con el asunto de la inmediatez. Dopamina, dopamina, dopamina todo el tiempo y ahorita. ¿Sí? Ya no tienen esta paciencia, ¿sí? De decir, bueno, voy a trabajar en esto para conseguirlo. Ya no hay los largos plazos, ya todo tiene que ser ahorita. Y ese es un problema, porque no hay control del impulso y tampoco hay control de la frustración. Por eso tenemos tanta depresión. Y por eso hablamos de la generación de cristal, que de cualquier cosa se rompe, porque hay demasiada frustración y demasiado aislamiento. Y muy mala comunicación, pésima comunicación. La que sigue, doctora. Y ya vamos a terminar. Les decía yo, el índice de coeficiente emocional, hay una prueba que es una prueba seria, no es un test así como todos los que salen en internet. No digo que no ayuden, a lo mejor sí ayudan, pero esta es una prueba que está estandarizada, ¿sí? Y que bueno, maneja estas cinco áreas, que es el área intrapersonal. Aquí tenemos la comprensión del sí mismo. Esta es sumamente importante. Es que a veces ni nosotras nos entendemos, no sabemos qué nos pasa. Eso nos genera muchísima ansiedad, pero mucha ansiedad, miedo, nos genera frustración porque no nos conocemos. Y no crean que conocerse es bien fácil, ¿eh? Muchas veces no nos conocemos hasta el momento en que enfrentamos una situación. Es que yo no creí que fuera a contestar así, es que yo creí que no, nunca iba yo. Te dicen, oye, ¿tú eres capaz de matar a alguien? No, jamás, no, yo nunca, ¿cómo crees? Bueno, pero si te encuentras en una situación de violencia extrema, ¿sí? Donde ves que tu integridad está en juego y la integridad de tu bebé también está en juego y ves una pistola, pues yo creo que sí la agarras y se la vacías, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas. Claro, si es un judoka o eso, pues a lo mejor nada más lo inmovilizas, si es que puedes. Pero si no, puedes reaccionar de muchas maneras. Es que nos cuesta mucho trabajo conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas, ¿no? La asertividad, fíjense, sobre todo las mujeres no somos asertivas. Nos cuesta muchísimo trabajo. Yo creo que los hombres son más asertivos que las mujeres. Ahorita me desmienten en el chat, pero nos cuesta mucho trabajo decir, no quiero ir, no quiero salir contigo, no me interesas. Es que, ¿y si se enoja? Y es que si me dice, y es que si me deja de hablar, pues que te deje de hablar, pues si se enoja, que se enoje, pues si te dice que te diga, tendrás elementos para responder, pero no, mejor no lo aguantamos. Pero ¿saben qué otra cosa hacemos las mujeres? O tendemos mucho a hacer las mujeres. Cuando tenemos este problema de asertividad, vamos a buscar la dopamina donde creen, en la comida, en los chocolates, en los dulces. Ese es uno de los problemas del sobrepeso en México, ¿sí? No somos asertivos. Si vemos otras culturas, te dicen las cosas que hasta como dices, ay, me lo dijo muy feo, ¿no? Por ejemplo, los españoles te dicen todo así rajatabla, como va. Pero nosotros siempre estamos con que, ¿y si se enoja? Bueno, tienes elementos para
para decir, ¿no? Para hablar. Bueno, vamos con los dulces, con los chocolates. ¿Qué dice? El autoconcepto. Bueno, ¿cómo nos miramos? Simplemente, ¿qué imagen tenemos de nosotros mismos? ¿Qué tan independientes somos? Este es en el área intrapersonal. Ustedes, si después se interesan por esta prueba, ¿sí? Sí la pueden encontrar en internet. Es el inventario de coeficiente emocional, es el ICE, inventario de coeficiente emocional de Roger Bar-On, y le pueden dar una revisadita, no para que hagan el test ni nada, porque se los tiene que aplicar a alguien más, pero sí al menos para que ustedes vean cuáles son los factores que contiene toda esta gama de emociones. Entonces, dentro de estas áreas que se clasifican intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo, ¿sí? En estas 5 áreas hay varias cosas. Entonces, por ejemplo, está la flexibilidad. ¿Cuántas de nosotras no somos completamente rígidas, no? Es que tienes que estar aquí a las 5, ¿sí? 5:10, no, ya no voy. Ya no, es muy tarde, ¿no? O es que la sopa tenía que ser de esta manera, o es que el trabajo, o es que todo el tiempo. Necesitamos como esta flexibilidad de decir, bueno, no pasa nada, se pasa un poquito de sal, no importa. El zapato no quedó como, a veces las mujeres somos obsesivas con la limpieza en la casa, como que todo, el niño dejó los juguetes fuera, no, es que los tiene. Sí, yo no digo que la casa esté, si es que no les gusta, ¿verdad? Si dan prioridad a eso, está muy bien, pero hay que manejar también esta flexibilidad por propia salud, por propia integridad. No todo va a ser como nosotras quisiéramos, ¿no? Pero nos exigimos incluso a nosotras mucho. Entonces, tienes que cumplir en el trabajo, tienes que cumplir con tu familia, tienes que cumplir con los amigos, con la sociedad, con todo. 10, la mujer perfecta, la mujer maravilla. Y entonces, cuadros depresivos todo el tiempo. Enfermedades gastrointestinales todo el tiempo. Sobrepeso todo el tiempo, ¿sí? Porque las emociones ya sabemos que tienen muchísimo que ver con los problemas con la relación que establecemos con la comida, con los problemas de sobrepeso y con los problemas de bajo peso, ¿no? Tenemos también a los ortoréxicos, tenemos también pues a las anoréxicas y a las personas que tienen problemas de sobrepeso. ¿Por qué? Porque hay un manejo deficiente de las emociones. Fíjense, ahorita hay ya lo habrán escuchado ustedes, esta corriente del body positive, ¿no? Que originalmente era acepta tu cuerpo como es, cuídalo, sí, aliméntalo y demás. Pero hubo una desviación en este body positive, donde ahora las personas que tengan 60, 70 kilos encima, o sea, además de su peso normal, pues es que acéptalo, quiérelo, siéntete orgulloso y ya. Yo digo, sí, acéptalo, quiérelo, siéntete orgullosa de ti misma, y cuida tu cuerpo, y eso empieza como por hacer ciertos cambios en la alimentación y en el ejercicio, ¿no? Pero si una comúnmente hace un comentario de ese tipo, ahora hay que tener mucho cuidado con cómo se habla, ya se convierte uno en obesofóbica. Y dicen que las personas que tienen un sobrepeso de 60, 70 kilos son personas sanas, pueden estar más sanas que una persona que está en su peso normal. Y entonces, resulta que todos estos TikTokers, ¿sí? Que decían que tener 40, 50 kilos de más era muy sano, pues ya están muertos, ¿no? Entonces habría que ver. La doctora Oli nos pregunta que qué hay acerca de la culpa. Sí, efectivamente, la culpa se presenta con una sensación de no haber hecho lo correcto, de no haber cumplido con la expectativa, sí, de haber lastimado a alguien. Y esta culpa, ¿cómo la vamos a procesar? Nuevamente, ¿sí? Pero la culpa no es una emoción, la culpa es un sentimiento. Pero tiene mucho que ver con este defraudar, con este no cumplir con la expectativa.
Sí, me siento culpable porque lastimé a alguien, porque no le dije lo que quería decir, porque me dijo que la acompañara y yo le dije que no podía porque tenía trabajo y se fue muy triste. Y entonces ahora mala amiga, ¿no? O mala esposa o mala otra cosa. Pero efectivamente, fíjense, cuando nosotros tenemos alguna emoción o algún sentimiento que nos hace sentir mal, buscamos sentirnos bien. Y difícilmente, si no sabemos gestionar nuestras emociones, difícilmente vamos a buscar un factor que nos beneficie. Vamos a buscar un factor que nos haga sentirnos contentos, que nos haga sentir a gusto, que nos haga sentir placer. Y en el caso de las mujeres es muy fácil que vayamos al azúcar, a los dulces, a los chocolates, a la comida. Muchas veces en el caso de los varones, que no digo que sea exclusivo, van al alcohol. O a otras sustancias. Pero en el caso de las mujeres es muy grande la tendencia de, de buscar el dulce, ¿sí? El azúcar, lo que nos gusta. Pero sí, efectivamente, la culpa y la vergüenza, ¿no? Ahí van de la manita, la culpa y la vergüenza. Y bueno, les decía, miren, aquí hay elementos como la flexibilidad, ¿sí? La prueba ay, no le veo bien. Solución de problemas. Bueno, entre estos factores que están aquí, uno que nos falla muchísimo es el control de la frustración y el control del impulso. Eso nos falla muchísimo. Porque ya vimos que del control de la frustración, del no control de la frustración se derivan muchas cosas y también de actuar completamente impulsivo e irreflexivo. Y esto sí lo vemos muchísimo con adolescentes. No controlan sus impulsos y no controlan su frustración y estamos teniendo muchos cuadros depresivos. En el caso de querer esta culpa, que va alineada con también el sentido de la vergüenza, que tiene mucho que ver con el cuerpo, de aceptar nuestro cuerpo, de cuidar nuestro cuerpo y de vivir en nuestro cuerpo. Y aquí tiene muchísimo que ver las redes sociales, que nos generan estereotipos inalcanzables y que nos generan una, pues no diría utopía, pero un escenario completamente irreal. Porque justamente vemos actualmente a muchas personas, y no solo jóvenes, sino también personas mayores, queriendo alcanzar un estilo de vida o un estereotipo físico y corporal que no corresponde. Y que en otros lugares ya están teniendo problemas muy fuertes y nosotros aquí en México también, pero vamos como siguiendo el caminito, ¿no? No nos hemos dado cuenta y no hemos dicho, vamos a poner un hasta aquí, donde efectivamente las redes sociales son sumamente nocivas, ¿no? La que sigue, doctora. Y miren, lo que les comentaba acerca de la inteligencia emocional es que no vamos a poder inhibir por completo una emoción. No la vamos a inhibir, la podemos gestionar, pero no nos vamos a deshacer de ella porque tiene funciones adaptativas y de supervivencia, de sobrevivencia y de cuidado, de conservación de la integridad. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente gestionarlas y utilizarlas obviamente a nuestro desarrollo, a nuestra convivencia, pero tenemos que, bueno, una de las formas en las que podemos gestionar estas emociones es, una vez que ya la reconocimos y que ya la validamos, entonces buscar la tarea alternativa para conseguir lo que nosotros estamos buscando, lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace convivir en armonía con los demás y las demás. Entonces, sí entender que no las vamos a eliminar, que son involuntarias, pero que también son temporales, ¿sí? Y que a la vez nosotras lo podemos sustituir por una tarea, por una emoción que nos sea más agradable. ¿La que sigue, doctora? Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer? Miren, podemos hacer muchas cosas. Eso depende
también de nuestro contexto, depende de nuestras posibilidades, de todos nuestros recursos, tanto emocionales como físicos, económicos, en el contexto en el que estemos, depende de todo eso. Pero miren, una de las cosas que yo he encontrado que funciona muy bien, digo, hay mucha gente que tiene tiempo, que tiene dinero y que tiene el entusiasmo de ir a un gimnasio a hacer ejercicio. Con el ejercicio se liberan endorfinas y con el ejercicio se libera dopamina. Eso nos va a ayudar muchísimo a controlar y a gestionar las emociones. Nos va a hacer sentirnos mucho más tranquilos. A estas alturas todas nosotros sabemos de los beneficios del ejercicio, pero a veces nos cuesta mucho trabajo porque no tenemos tiempo, pero también porque no priorizamos. Las mujeres en general, bueno, sí, la mayoría, lo que hacemos es dejarnos al último. Primero cuidamos a todos los demás y nosotras estamos al último de la lista. Si vamos a comer, el pedazo de pollo más chiquito es para nosotros si es que alcanza el pollo y si no, pues ya nos quedamos con la sopita y cosas así. Ajá. Entonces, este espacio lo tenemos que arrebatar, lo tenemos que robar. Este tiempo lo tenemos que robar. Así, de que yo me lo robo y hay que, digamos, dar prioridades, poner lo más importante hasta arriba. Y lo que yo comento siempre es que lo más importante es la salud. Entonces, bueno, todas sabemos que con salud nos podemos mover, podemos trabajar, podemos incluso cuidar a los demás, dar algo, ¿sí? Enfermas, nada. Y luego, si estamos enfermas y no tenemos quien se haga cargo de nosotras o quien nos cuide o quien nos apoye, nos convertimos además en una carga, ¿sí? En una carga y con el sentimiento también de culpa y la tristeza y la depresión y todo. Entonces, una forma de caminar por estos caminos así tan sinuosos es justamente robar este tiempo para el autocuidado. Y el autocuidado incluye el ejercicio. Yo sugiero, ¿verdad?, que una disciplina, porque es una disciplina, es el yoga. No a toda la gente le gusta el yoga, hay quien le gusta caminar, hay quien le gusta nadar, qué bueno, si lo pueden hacer, háganlo, pero si no, el yoga no les cuesta, ¿sí? Lo hacen a la hora que puedan y es muy poquito tiempo, no tienen que comprar ropa especial, o sea, es muy barato y lo tienen al alcance de un clic de su computadora, ¿no? Yo les recomiendo en el caso del yoga a una maestra muy buena que se llama Xuan Lang, la pueden encontrar en internet, que empieza desde lo más básico, lo más suave, y si ustedes empiezan a practicarlo, créanme, es una sugerencia, ¿verdad? Cada quien, créanme que se van a sentir muy, muy bien, ¿sí? Los problemas no se van a acabar, las dificultades tampoco, las emociones intensas tampoco, ¿sí? Pero les va a ayudar a gestionarlas mucho, porque es una disciplina. Ahí van a aprender no solamente a activar el cuerpo, a tener flexibilidad, a tener fuerza, sino también a estar tranquilos, porque les enseñan a respirar, porque les enseñan a meditar, porque les enseñan a comer, porque les enseñan muchas cosas y es gratis. No nos cuesta y tenemos esta flexibilidad de tiempo. Esto es lo que yo sugiero que podrían hacer, pero bueno, cada quien tendrá su forma de, pero el ejercicio, aparte de que todos sabemos y todas sabemos los beneficios que trae, ¿sí? Que regula muchísimo, muchísimo las emociones y la salud, que esto, mirando a futuro, es que tenemos un síndrome de desesperanza hacia el futuro, pero pensemos que vamos a vivir más años y que podemos seguir caminando y agachándonos, ¿no? Entonces, eso ya es como muy, muy positivo. Dentro de esto, pues está la meditación. Dicen, ay, meditación, qué aburrido, qué feo, que no. Pero cuando se empieza a meditar, hay un sentimiento de paz y un sentimiento de tranquilidad. Y ya puede ser que tengamos 1000 problemas, pero si desarrollamos también esa disciplina, es una alternativa más, ¿sí? Podemos empezar a meditar en vez de ir a la cena a comer chocolates, ¿sí? Podemos empezar a meditar en vez de ir a la tienda a comprar alcohol o a sacar el cigarro. Los efectos son prácticamente los mismos y no nos cuesta nada y no daña nuestra salud. Miren, encontré también, ustedes saben que hay muchos libros de autoayuda, ¿sí?
Algunos son muy malos, pero uno que otro, pues es bueno. Ustedes, dependiendo de su formación y su criterio, pues también leerán, ¿no? Y dirán, no, pues esto no, esto sí, y poco a poco. Pero fíjense que tenemos una deficiencia en la educación en cuanto a lo que es la filosofía. Y la filosofía nos enseña un montón de cosas. Yo creo que dentro de estas ramas de la filosofía está la filosofía estoica, que realmente no es lo que, lo que pensamos así, como que tienes que aguantar el frío porque eres muy estoico, ¿no? Tienes que aguantar el dolor, no, en realidad no es así, sino que nos enseña también justamente a desarrollar esta inteligencia emocional, nos enseña a ser prudentes, nos enseña a ser reflexivos, a ser tolerantes, a no hablar cuando no nos va a dejar nada positivo, a no discutir, a hacernos de gente, ahora sí que de gente vitamina, de gente que nos aporte algo positivo y que nos ayude a desarrollarnos como persona y no de gente envidiosa que nada más esté viendo cómo nos pone el pie para que nos caigamos, ¿no? Y también tenemos que aprender a elegir a esas amistades, a esas compañías. Ajá. Y por supuesto, la alimentación. Esto de la alimentación es todo un tema. Los nutriólogos pues ya están desesperados, ya dicen, ya come lo que quieras, ¿no? Te doy las dietas y no las sigues. Es complejo porque hay que dedicarle tiempo, hay que tratar de cambiar nuestra relación con la comida. No puede ser la misma, no tenemos que comer para alimentarnos, pero también comer es un placer. ¿Sí? Y si nos sentimos deprimidas, vamos a ir a la comida. Entonces, no tenemos que meternos a dietas, sino tenemos que resolver esta parte de la depresión. Pero sí, si no podemos ahorita por el momento checar lo que vamos a comer, pues empecemos por el azúcar. Sí, yo les sugiero empezar por el azúcar, que sí, es que el azúcar genera muchísimo malestar y genera muchas enfermedades, eso ya también lo sabemos, pero es muy rica el azúcar y viene en los pasteles y en los chocolates y en los helados y no, es en el atolito, en todo viene el azúcar y sabe muy rico, ¿no? No estamos acostumbrados a deprivación del azúcar, pero tenemos, si queremos estar bien, poquito a poco, es una droga realmente, pero poco a poco irla bajando en pro de nuestro propio beneficio y nuestra propia salud, ¿no? Si le ponemos 2 cucharitas al café, pues nomás una, y si comemos un chocolate a la semana, pues medio, y así poco a poco ir reduciendo. Y pues posteriormente, confiar en los médicos, ¿no? Los chequeos, esto es autocuidado y esto está dentro de la inteligencia emocional. El autocuidado, sí cuidamos a los demás, pero también cuidémonos nosotras mismas. Entonces los chequeos periódicos, ay, eso ya lo sabemos, sí, ya lo sabemos, todas lo sabemos, pero no lo hacemos. Entonces hay que pensar por qué no lo hacemos. ¿Por qué nos dejamos al último? Porque esa es la pregunta. No si sabemos que es bueno ir al médico y que es checarnos, no, eso ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe, pero ¿por qué no lo hacemos? No nos damos tiempo, tenemos miedo, no tenemos dinero, bueno, pero hay alternativas, ¿sí? ¿Por qué no lo estamos haciendo si lo tenemos? ¿Por qué estamos procrastinando algo que es de nuestro propio beneficio? Porque le estamos dando prioridad a otras cosas que a veces no son tan importantes. Eso es autocuidado, también es autoconcepto, es autoestima. ¿Ok? Y bueno, en caso de ser necesaria la psicoterapia, pero con perspectiva de género. Que entiendan también que muchos de nuestros problemas tienen que ver con nuestra condición social y con nuestra posición, ¿sí? Con nuestra posición de género y con nuestra condición de género. Y también, pues existe algo que no es, digamos, tan caro, porque a veces la psicoterapia individual es cara, pero también existe algo que se llama grupos de reflexión. Y miren, los grupos de reflexión los encuentran casi en todas las universidades, ¿no? Las universidades en las facultades de psicología a veces ofrecen esta psicoterapia y en ocasiones también los grupos de reflexión para que no resulte tan caro. Y si no, pues entonces, con amigos y amigas de confianza, a veces lo único que necesitamos es hablar y que nos escuchen. Eso es lo único que necesitamos y que no nos juzguen y que no nos critiquen. Poder expresarnos en un ambiente de confianza.
Eso es lo único que queremos y lo único que necesitamos. La siguiente, doctora. Y pues miren, les dejo esta bibliografía. Esta primera de Marian Rojas Estapé es una psiquiatra que ha trabajado muchísimo, es una neurocientífica que ha trabajado muchísimo, muchísimo a nivel fisiológico, a nivel hormonal, y ella nos platica y nos dice cómo podemos hacer para justo para no tener estos pensamientos recurrentes, obsesivos que nos llevan a la enfermedad. Nos dice cuáles son las sustancias que se están generando en nuestro cuerpo en ese momento, ¿sí? Si tenemos el cortisol hasta arriba, si tenemos la adrenalina hasta arriba, lo que nos puede pasar en el cuerpo y cómo lo podemos dominar, cómo lo podemos controlar, cuáles son las hormonas de la felicidad, como la dopamina y la oxitocina, cómo las podemos obtener. O sea, a mí esta autora me gusta mucho, se las recomiendo si es que quieren, pues leerla. Está también, pues, del libro clásico de Daniel Goleman, de la inteligencia emocional. Está otro libro también, Emoción, Afecto y Motivación, un enfoque de procesos. Todo es un proceso, no lo vamos a obtener ahorita, ya, ahorita inmediatamente, no lo vamos a obtener. Sí, son procesos. Lo que vale la pena también se da en procesos. Y otro libro más que es Psicología de las Emociones. Si a ustedes les interesa el tema, si quisieran ahondar en este asunto de las emociones, las mujeres, los hombres, el género, de cómo lo vivimos, de cómo lo sentimos, yo les sugiero que pues recurran a esta bibliografía. No tiene específicamente, las mujeres lo vivimos así, los hombres lo vivimos así, o sea, no hace esta división de género, pero por otra parte nosotros sabemos de manera sociocultural a qué estamos sometidas nosotras como mujeres y estos textos, ¿no? Hay muchísimos, muchísimos, también hay muchísimos textos de autoayuda, pero pues estos me parece que son muy amplios y que les pueden aportar, y además no son libros pesados, o sea, están muy ligeros, se leen muy fácil, ¿no? Tomando el cafecito y esto, pueden recurrir a esta bibliografía. La última, doctora. Y pues, ahora sí, yo les agradezco el tiempo que estuvieron aquí compartiendo conmigo. Si alguien quiere compartir algo de las experiencias con las imágenes, o alguna duda, pregunta, el hecho de que le pidiera yo de favor a la doctora Rosalinda, a la cual, repito, le agradezco la invitación, de que no hiciera la presentación al principio, mi presentación al principio, fue justo porque para no generar ningún tipo de expectativa. También por este sentido de la frustración o de la cuestión de la frustración o la cuestión de el desencanto, muchas veces generamos expectativas y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa si no se generan ninguna expectativa y y reciben así nada más la información sin ninguna expectativa, a ver cuál es el cambio y a ver qué cosa es lo que pasa, ¿no? Entonces, pues hasta aquí yo llegaría. Muchas gracias de nuevo a todas las personas que nos acompañan y gracias, doctora. Gracias, doctora Adriana. ¿Quién quisiera comentar algo? Dejen revisar el chat. Bueno, son saludos. Adriana García, bien decía yo pensé que COVID. La doctora Olivia, ¿y qué pasa con la culpa? María Esther Méndez Cadena, muchas gracias. Hay tareas que atender de forma inmediata. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda. Si no hay, a mí me gustaría preguntarle, doctora, justo esta inteligencia emocional que me parece que todas las personas tendríamos que desarrollar o habilitarnos en ella, ¿cómo hacerlo o cómo hacérsela llegar la importancia de tener inteligencia emocional para el profesorado de los distintos niveles educativos? Porque si el profesorado
una de los supuestos es, si el profesorado tuviera inteligencia emocional, podría ser que algunos casos de violencia escolar, por así decirlo, se pudieran prevenir. Pero ¿cómo hacerles, cómo sensibilizarles en la importancia, ¿no? Porque es como que la gran pregunta, dado que, al menos en educación básica, cuando ven temas de género, inteligencia emocional, cultura de paz, dicen, ay, no porque no son español y matemáticas, lo clásico. Entonces, ¿cómo hacerles, cómo invitarles o cómo generarles al menos la duda de a ver de qué se trata? Esa sería la pregunta. Gracias. Pues yo creo que una de las mejores formas de trabajar, de transmitir, de enseñar es la propia vivencia. Cuando las personas han pasado por un proceso y cuando han asimilado ese proceso, ¿sí? Todos los factores y todos los cambios que eso conlleva, creo que es la forma en la que mejor pueden compartirlo, enseñarlo y vivirlo. Porque cuando nosotros les decimos, es como con el ejercicio, ¿no? A ver, o sea, es que tienes que hacer ejercicio. Pues sí, sabemos que es bueno, sabemos que trae beneficios, pero pues hasta ahí, no me interesa. Bueno, no te interesa porque no has sentido, no has vivido el cambio. Entonces, yo lo que sugiero y lo que hicimos en algún momento es a través de esta formación vivencial, que puede traducirse como talleres, que las propias personas vayan manejando sus emociones, reconociéndolas, validándolas y después gestionándolas, que van a poder entender mejor a los demás, pero que además, si por ejemplo el profesorado trabaja con sus propias emociones, con sus propios traumas, con sus propios problemas, va a poder reconocer en los demás. Porque si no pasa como el síndrome de Asperger, ¿no? No tienes capacidad de empatía, no entiendes al otro, no te puedes poner en su situación. Y entonces juzgas desde lo que tú sabes, desde lo que tú conoces o desde lo que se te ocurre, ¿no? O desde lo que te dijeron. O sea, si te dijeron que ese estudiante es problemático y todo, tú ya llegas predispuesto. ¿Por qué? Porque tu inteligencia emocional no te ha desarrollado la cuestión de la empatía, no te ha desarrollado la cuestión del control de la frustración, porque les estás diciendo a tus estudiantes que se callen y no se callan, ajá, y entonces es que es un grupo pésimo, nunca vas a decir, porque no hay tampoco una buena autoestima, no hay un buen autoconcepto, y entonces nunca vas a decir ni vas a aceptar que te faltan estrategias pedagógicas de manejo de grupos o cosas así, sino vas a decir que pues que el grupo es malo, ¿no? Que no entienden. Entonces, yo soy de la idea de que difícilmente alguien puede dar lo que no tiene y que cada quien saca lo que lleve adentro. Entonces, pues, ¿qué te voy a decir si yo estoy llena de pura basura, ¿no? ¿Qué voy a hacer contigo si no tengo nada bueno que ofrecerte? Te voy a ofrecer lo que yo soy y resulta que yo soy pura basura, pues eso te voy a dar. Entonces, a mí me parece que los talleres, pero talleres vivenciales, talleres serios, bien hechos, ¿sí? Donde verdaderamente se trabajen las emociones y esto yo considero que tiene que ser talleres que se trabajan con psicólogos preparados en el área, si no necesariamente terapeutas, pero sí psicólogos especializados y además estaría muy bien que se hiciera junto con un neurólogo o con un neuropsiquiatra. Está muy bien, porque ellos detectan muchas cosas que a veces los psicólogos no detectan. Y puede haber no solamente alteraciones o problemas psicológicos, sino también disfunciones hormonales o incluso en cuestiones del cerebro, ¿no? Pero la vivencia, para mí es la vivencia. Talleres serios, información y como que no dejarlos descansar, porque luego se van esos maestros y llegan otros y dicen, pues que yo ya di un taller en enero, sí, pero es que ya cambiaron el personal. Y además no nada más los profesores, ¿no? Sino todo el personal de la institución, porque las relaciones están en toda la institución. El profesor también llega con el director y el director lo maltrata o lo invalida, o el profesor llega ahí a quejarse con el coordinador y el coordinador también lo invalida.
Y también tenemos que tener en cuenta que hay estudiantes que también tienen problemas y que invalidan y maltratan a los profesores. O sea, la violencia va de ida y vuelta, no solamente de los profesores hacia los estudiantes, ¿no? Eso es lo que creo. Muchas gracias, doctora Adriana. La doctora Nash levantó la mano adelante. Gracias. Pues bueno, felicitar esta ponencia, bueno, a mí me gustó mucho, fue muy... ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Es que me está fallando también el internet. Pero bueno, se me hace, o sea, como hacer este tipo de dinámicas en donde como que exista, pues o sea, estas reflexiones, ¿no? Que permitan justo acercarnos al autoconocimiento. Y creo que ahí es donde más tendríamos que trabajar, ¿no? El autoconocimiento, porque eso nos va a dar como la pauta o un poco más de claridad para acercarnos a estas temáticas y a esta parte como de la conciencia o la sensibilización en nuestras áreas profesionales y personales, ¿no? Y justo ahorita, más que nada, es como compartir también y ver como si se puede abrir un poquito el diálogo, voy a compartir una experiencia, digamos, como personal, familiar. Resulta que tengo una sobrinita de 9 años, ¿no? Y está teniendo unos cambios, ¿no? De comportamiento o de actitudes como si fuera ya un adolescente, ¿no? Entonces, claro, mi hermana, como es su hija mayor pues, con ella empezó a aprender a ser mamá, pues estaba como preocupada y tal, y finalmente recurre con una endocrinóloga pediatra, ¿no? Porque había situaciones que no entendía bien mi hermana y pues quería comprender el proceso y demás, ¿no? Entonces, creo que también justo retomando la parte de buscar información, o sea, realmente buscar información es importante porque resulta, bueno, que sí, efectivamente, los niños, o sea, bueno, que yo todavía la considero una niña, no una adolescente, pero niños ya de 8 años, tal, empiezan a tener ya estos cambios hormonales tan fuertes que generan un descontrol en emociones, ¿no? En emociones y sentimientos y justo pues la imagen, ¿no? De la película esta que pusiste, ¿cómo se llama? La risa, ¿no? Ajá, risa. o sea, sí, o sea, era así como, Smile. ajá, entonces, bueno, aquí el punto en el que quiero, o sea, bueno, una nota como informativa que la comparto y que es importante, creo, socializar y además investigar. Lo que sí le puso así muy claro a mi hermana en subrayado, negritas y resaltado es que jamás se les debería de poner lavanda, lociones, perfumes, shampoos, lo que tenga lavanda a niños. Prohibido para bebés, para niños, o sea, hasta que sea adulto se puede usar la lavanda porque eso genera muchos cambios muy fuertes de descontrol hormonal y puede tener consecuencias muy negativas en el desarrollo y el crecimiento de los niños, ¿no? Entonces ahí se lo paso, nos podremos informar más. Pero entonces aquí ahí sí me surge una pregunta, ¿no? O sea, yo puedo estar trabajando en mi autoconocimiento, en ayudarme, como decías, con ejercicio, con estiramientos, yoga, audios, meditación y demás, ¿no? Y ese es mi límite, ¿no? O sea, hasta ahí me puedo ayudar para estar conmigo, pero también para ser empática con los demás. Aquí el reto, quizá ya en esta área más como profesional, ¿no? De investigación, de incidencia y demás, es ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué realmente podemos seguir haciendo para, pues, para llegar a ese interés de cada persona, o sea, a cada persona para decirle, oye, conócete para poder, avanzar como sociedad, por así decirlo. No sé si me di a entender.
Como, a ver, si entiendo la pregunta es, ¿qué hacer para que los demás sigan estos pasos que les pueden beneficiar y a final de cuentas beneficiar al conjunto? ¿Sería algo así? O sea, en parte sí, pero también desde un aspecto profesional. O sea, porque en espacios laborales, ¿no? Pueden surgir dificultades, ¿no? En procesos desde administrativos, con los compañeros, pero que tiene que ver con esta parte de ser más reactivos que conscientes, ¿no? Uh-huh. No Ok, sé si me estoy explicando. bueno, a ver, yo intento responder. A mí me parece que cuando interactuamos con otras personas, ¿sí? Si nosotras tenemos algún problema de algún tipo que no hemos podido superar o que no hemos podido manejar y nos enfrentamos a gente o a personas que tienen problemas similares, pueden pasar dos cosas. O chocamos, ¿sí? Completamente chocamos, porque dicen que lo que te choca, te checa. O chocamos, Sí, sí. o nos unimos porque ahora sí que padecemos el mismo mal, ¿no? Y nos podemos entender. Pero ¿cómo hacer para que estas personas pudieran ser un poquito más reflexivas? Reconocer que están cayendo en un error, reconocer que no están actuando de manera empática, que no están siendo tolerantes, que no están siendo, digamos, armónicos o cordiales por el bien de la comunidad, porque ya no es ni siquiera para el bien propio, ¿no? Nos falta a nosotros como reconocer que el bienestar del otro es también bienestar mío. Y esto es básico, o sea, es un fundamento básico de la ética. Tú no puedes estar bien si el vecino está mal, porque si tú tienes comida y él tiene hambre, va a venir y te va a quitar tu plato, más tarde que más temprano, dependiendo de su necesidad, ¿sí? Dependiendo del nivel de su necesidad, va a ser el nivel de su reacción, ¿sí? Entonces, partiendo de esta premisa de que tú no puedes estar bien si el vecino al lado está mal, pues yo creo que en principio tendría que ser como una invitación, pero no toda la gente está abierta a las invitaciones. Al contrario, o sea, tú les haces la invitación y te cierran. Se ofenden. Se ofenden. Entonces ya eres transfóbica, ya eres obesofóbica, ya eres misógina, ya eres feminazi, ya eres mil cosas, ¿no? Cuando tú haces esta sugerencia, esta aproximación. Entonces yo creo que cuando uno tiene este autoconocimiento bien plantado, y como usted dice, doctora, pues ya se investigó un poquito más y sabes, ahora sí que conoces de qué pie cojea a la otra persona, entonces ya tienes más habilidades como para poder sobrellevar esas reacciones, esa actitud. ¿Por qué? Porque no vamos a cambiar a la gente. Tampoco es nuestro papel, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es cambiar nosotras y tratar de gestionar dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestros recursos un ambiente que sea vivible. Y a lo mejor de vez en cuando hacer alguna sugerencia y a lo mejor también de vez en cuando o casi siempre vamos a predicar con el ejemplo. Si yo, por ejemplo, veo a una persona que siempre la veo bien, que la veo contenta, que la veo tranquila, me va a llamar la atención. Bueno, yo, ¿verdad? No todos reaccionamos igual. Otra vez voy a la personalización. Y entonces veo y digo, híjole, pues yo como que me le acerco. Igual tiene algo bueno que decirme o algo se me va a pegar, algo se me tiene que pegar. Por eso es tan importante el medio ambiente en el que nosotros nos desarrollamos, pero también el ambiente de elección, no de imposición. En el trabajo es imposición. En la familia incluso es imposición porque nosotros no escogimos a nuestra familia y a veces nos tocan familiares, pues, un poquito pesados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? No los vamos a cambiar. Definitivamente no, si son adultos menos. Pero sí que podemos, sin cambiarlos, pero sí que podemos gestionar
lo que nos provocan. O sea, si está todo el tiempo insultando, está todo el tiempo fastidiando y todo, o sea, tenemos recursos para establecer una coraza, así se llama también en psicología, una coraza de carácter, como para que nada de eso nos afecte. Y más tarde que más temprano se va a cansar, porque tampoco la gente aguanta tanto tiempo haciendo la misma cosa. Y con el ejemplo. Bueno, que hay también gente muy envidiosa y entre mejor ve que estás, pues más coraje les da como decíamos hace rato, ¿no? De la alegría insana, de la alegría maligna, que entre peor te vaya, mejor está. Y sí hay mucha gente así, pero el punto es cómo nosotras lo vamos a manejar, porque definitivamente yo soy una fiel creyente de que podemos influir en los demás, pero hasta cierto nivel. Porque, por ejemplo, las personas que tienen, regreso al asunto del peso, o sea, tú haces todo lo que tengas que hacer con todos tus recursos, con toda tu buena intención, pero tú no vas a correr por esa persona, ni vas a alimentarte por esa persona, ni vas a ir al terapeuta por esa persona, ¿no? Entonces eso tiene que ser algo autogestivo. Entonces tenemos límites y hay que aprender a reconocer esos límites, porque si no nos frustramos. Y si nos frustramos, nos deprimimos. Y si nos deprimimos, nos enfermamos. Por eso siempre estamos enfermas. No sé si respondo. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas y por las felicitaciones en el chat. Si ya no hay más que agregar o preguntar, quiero iniciar por el principio. Dice aquí María Esther Méndez que eso causó dolor. Sí, efectivamente, como que en esta sesión de cierre, pues nos llevamos como que todavía muchas preguntas, pero ya con algunos tips de cómo gestionar las emociones o qué hacer, ¿no? Ante algunas situaciones que en la vida cotidiana, pues ahí se van manifestando nuestras emociones, pero la idea es no quedarnos en ellas, ¿o cómo sería? Porque si no, ya se puede volver algo crónico. No reprimirlas. No reprimirlas y también validarlas, ¿no? Validarlas, reconocerlas y validarlas, ajá, y reconocerlas. Bien, bueno, como ya es hoy nuestra última sesión, muchas gracias, doctora Adriana, por hacer este cierre. La doctora Elia les manda saludos. Hoy tuvo una reunión ahí en el Colpos, por lo cual no está aquí con nosotras hoy. Y voy a leer el mensaje. Dice: felicitaciones a la doctora Rosalinda por la organización de este seminario y a la ponente de hoy. Muchas gracias, doctora Elsa. Voy a leer la semblanza de la doctora Adriana, que era con lo que siempre iniciamos. Bueno, la doctora Adriana Celis es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Es maestra en Psicoterapia por la Ibero Puebla, licenciada en Psicología por la UAP, postdoctorante en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el periodo 2022-2024, con el proyecto Prevención y Atención del Acoso y Hostigamiento Sexual en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, actual colaboradora en el proyecto PRONACE, Desarticulando la Violencia Juvenil y de Género en Instituciones de Educación Superior de México. Tiene experiencia en evaluación y elaboración de protocolos de actuación institucional en casos de violencia de género. Es docente de la Maestría en Estudios de Género de la UAT. Cuenta con experiencia en el diseño de diagnósticos e implementación de acciones para transversalizar la perspectiva de género en instituciones públicas del sector privado, en instituciones públicas y en el sector privado. Realizó trabajo de campo con mujeres militantes de partidos políticos respecto a la implementación de la perspectiva de género e igualdad sustantiva conforme a derechos humanos. Bueno, la doctora Adriana tiene vasta experiencia en estudios de género, en la sociología y, como ya vimos hoy, en la psicología. Y bueno, la doctora Adriana García dice: ¿cada cuándo realizan este seminario? Yo entré tarde, ojalá nos puedan compartir la información, gracias y felicidades. Sí, bueno, este es un seminario que justo también se hace en el marco de mi estancia postdoctoral en el Colpos, con la doctora Elia. Este fue un primer seminario teórico, por así decirlo, en el que justo queremos saber y quisimos
conocer desde dónde se abordan las emociones. Ya la doctora Adriana nos dijo que puede ser desde la psicología, en las diversas sesiones anteriores nos hablaron desde la antropología, desde la sociología, desde la educación. Entonces hay distintas posturas teóricas. Y el segundo seminario lo que se pretende es hacer un seminario metodológico en el sentido desde dónde podemos investigar las emociones, más bien la violencia escolar y sus cruces con el cuerpo y las emociones. Ese sería como que parte del sistema, del segundo seminario. Estaría proyectado como para el próximo año. Ya les haremos llegar, hacer llegar la información. Y bueno, también en esta semana esperamos hacerles llegar la información sobre, las constancias, perdón, me quedé en información, de participación. Y cualquier duda, estamos ahí en el correo electrónico y en el YouTube. En YouTube decidimos cancelar por un tiempo los videos por la situación que se presentó la semana pasada. Pero en cuanto ya pase este tiempo que nos dimos, vamos a colgar el video de la doctora Adriana, por eso es que se grabó hoy para poder subirlo posteriormente. Bueno, como en todas las sesiones lo hemos hecho, voy a dar también lectura de la constancia de la doctora Adriana por su participación. Ahorita se la hacemos llegar a la brevedad y dice, permítanme, dice, bueno, CONACYT, el CONACYT, bueno, por esta cuestión de la estancia postdoctoral, y el COLPOS, porque es ahí donde se está realizando en el Colegio de Posgraduados Campus Puebla, perdón. El Colegio de Posgraduados Campus Puebla otorga la presente constancia a la doctora Adriana Celis Vandala por su destacada participación en el Seminario Internacional Vínculos entre Violencia Escolar, Emociones y Cuerpo, impartiendo la conferencia Género y Emociones, llevada a cabo el 23 de octubre de 2024 vía Meet, con una duración de 2 horas. Firma el doctor Luis Alberto Villarreal Manso, es el responsable de las funciones de dirección del Campus Puebla, y la doctora Elia Pérez Nasser, profesora investigadora titular y también coordinadora del seminario, y es también del Campus Puebla. Regreso a la presentación. A mí, perdón. Y bueno, pues leo el último mensaje y dice Noelia Sue Cabaña, hermoso seminario desde la Patagonia, Santa Cruz, Argentina. Muchísimas gracias, Noelia, por haber estado con nosotras. Y bueno, sin más, entonces agradezco a todas las presentes su participación y a la brevedad enviaré su constancia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.